Les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de una vez más aprender de su palabra, y qué bueno que nos acompañan a través de las redes sociales y por el canal de YouTube. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a aprender de la palabra del Señor. El tema para el día de hoy se llama Dios nos ama. Para eso vamos a empezar a leer en Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 4 al 7. Estos son los orígenes del cielo, de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos cómo Dios crea al hombre, y cómo Dios, después de crear el universo, Dios crea la tierra, y al crear la tierra crea al hombre, y al hombre lo crea del polvo de la tierra. Dice que sopló, después de haberlo creado, sopló en su nariz aliento de vida. Pues ese soplo que Dios le dio en la nariz al primer hombre, Adán, fue la vida misma que Dios depositó en él. Solo Dios puede dar esa vida. Solo Dios puede dar la vida al hombre. Solo Dios puede hacer eso. Y si usted lee los primeros capítulos de Génesis, ahí se da cuenta cómo Dios creó todas las cosas. Fue Dios quien las creó. Y después de que Dios creó al hombre, Dios le hace una advertencia al hombre. Vamos a leer ahí mismo en Génesis 2, en el versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios le está advirtiendo al hombre. Dios le está advirtiendo que no comiera de ese árbol. Y al ser advertido el hombre, cuando Dios le dice, ciertamente morirás, al momento en que Adán desobedeciera y comiera del fruto, iba a morir. Iba a morir espiritualmente, iba a morir moralmente, socialmente, relacionalmente y físicamente. Como vemos, la caída del hombre afectó todo lo creado por Dios. Pero Dios le hizo una advertencia al hombre. Dios le dijo que no lo hiciera. Ahí vemos cómo Dios le dice, no lo hagas. Y hay muchas personas que han de decir, bueno, si Dios sabe todo, ¿por qué? Si sabía que iba a ser Adán esto y Eva, ¿por qué lo hizo Dios? Pues Dios no nos hizo máquinas, no nos hizo robots. Dios dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza, una persona. Lo hizo a su imagen y semejanza. O sea que Dios no creó un robot, no creó un monumento, una piedra. Cuando Dios lo creó del polvo de la tierra, Dios le sopla en su nariz y le da aliento de vida, le da vida. Si no, ahí lo hubiera dejado. Bueno, ahí creo el hombre, ahí lo pongo de adorno como si fuera un cuadro nada más. Un adorno, así como aquí, que hay un adorno, así, para que se vea bonito. No. Dios le dio vida, y al darle vida, lo hizo semejante a su imagen. La Biblia es lo que nos dice. Hizo al hombre a su imagen y semejanza.
Entonces, ya vemos la advertencia que le hace Dios. Y Dios le da una compañera. Esa compañera dice que la Biblia que Dios puso a Adán en un sueño profundo. Lo puso a dormir y de un costado sacó una de sus costillas y de esa costilla formó a la mujer. Eso es algo, pues imagínense, Dios creó todo de la nada. Ya teniendo a Adán, Dios le saca una costilla y crea a la mujer de la parte del hombre. Eso es como un simbolismo de la intimidad, de la anatomía de Adán, de donde fue sacada la mujer. Entonces ya tiene el hombre, ya tiene compañera. Ya está advertido que no comiera del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Ya Dios ahí les está poniendo por aviso, que no lo hagan porque iban a morir. Y al morir iban, pues sí, al morir iba a entrar la muerte a la humanidad. Esa autonomía humana que pues es hacer lo que uno dispone sin tener en consideración las opiniones o los pensamientos de las demás personas. Es actuar por uno mismo, independencia. El hombre se iba a ser independiente de Dios, ya no iba a depender de Dios al faltarle, pues eso, de que desobedeciera y se muriera, iba a morir. Si vas a hacer esto vas a morir, y al morir vas a acabar con todo lo que yo creé para bien. Esa relación que tengo contigo se va a cortar, ya no va a ser la misma, ya no va a ser igual. Y ya advertidos, pues ya sabían lo que hacían. Vamos a leer en el capítulo 3, del versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos cuando la serpiente engaña a la mujer. La serpiente le engaña y la mujer pues le da al marido de lo que ella comió cuando ya les había dicho Dios que no lo hiciera. Eso pues nos habla de que la tentadora sed de poder, que aún teniendo todas nuestras necesidades cubiertas, siempre hay ese como quien dice, ¿no?, la insatisfacción. Ellos ya tenían todo, ni necesitaban nada. Dios les había dado todo, la tierra era de ellos. Y entonces es engañada por la serpiente cuando le dice: vas a ser como Dios, y sus ojos van a ser abiertos, y les va a dar sabiduría, y van a ser igual que Dios. Y pues vemos eso, que la sed de poder, la ambición, que aún teniendo todo, sin necesidad de nada, quisieron tener todavía más. Pero ¿cuál fue la sorpresa? De que
no fue la sabiduría que adquirieron cuando tomaron del fruto, sino la vergüenza de saber que estaban desnudos. Al decirles Dios, preguntarles porque la Biblia, si usted le continúa leyendo, la Biblia dice que Dios se paseaba por el huerto, caminaba y les habló, y preguntando dónde están. No es que Dios no supiera dónde estaban, sino que, hey, ¿qué has hecho? ¿Por qué te escondes? Entonces, se avergonzaron, porque vieron que estaban desnudos. Y pues el pecado es así, el pecado avergüenza. Si usted recuerda a Jesús cuando les cuenta a los religiosos que un religioso se paró en el templo a orarle a Dios y hablaba y decía, y había un publicano que ni siquiera se quería acercar a Dios para pedirle perdón. Él decía, se avergonzaba porque el pecado avergüenza ante Dios. Mucha gente hoy en día dice, no, yo que voy a andar yendo a la iglesia así como soy, no. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la vergüenza del pecado ante Dios, eso lo siente todas las personas. Aunque las personas que estén a un lado de él no lo conozcan, a lo mejor él se siente que está, pues sí, avergonzándose ante Dios. Como dicen, ¿cómo puede ser yo que una persona pecadora esté aquí en la casa de Dios y aquí todo es santidad y todo? Pues así se siente la persona cuando peca. Adán se sintió avergonzado. Eva de igual manera. Ellos se avergonzaron después de haber desobedecido a Dios. ¿Por qué? Porque no les trajo la sabiduría que supuestamente se había prometido de la serpiente. Van a ser como Dios, serán igual a Dios y van a conocer todo. No, ellos se asustaron, se vieron desnudos y se fueron a esconder. Entonces ellos tratan de cubrirse por sus propios medios y pues Dios los mira y les dice, ¿qué has hecho? ¿Qué han hecho? ¿Por qué lo hicieron? Y pues desgraciadamente ahí fue cuando entró toda la maldición a la humanidad y a todo lo creado. En el capítulo 3, el versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios, al verlos en esa condición, todavía Dios se compadece de ellos. Ahí vemos ese amor de Dios, esa misericordia, esa riqueza de su gracia, que aunque le fallaron, Dios les hace, dice, túnicas de pieles. Y pues si nos vamos a ver de dónde sacó esas pieles, pues para eso tuvo que haber sacrificado animales para cubrir al hombre que había fallado. Y ahí vemos cómo el amor de Dios provee esa cobertura, sustituyendo al inocente por el culpable para limpiar su culpabilidad, para dar cobertura al culpable. Ellos ¿qué culpa tenían los animales? No tenían nada de culpa. La culpa fue del hombre y de la mujer que desobedecieron a Dios. Usted dice, bueno, ¿y por qué no los mató Dios? Pues Dios da vida. Dios le acababa de dar la vida a Adán. No sé qué tanto tiempo transcurriría, pero ya eran seres vivientes. Y hechos a imagen y semejanza de Dios. Y al desobedecer, entonces ellos eran culpables y pagaron los inocentes, esos animales. No dice qué animales, pero dice túnicas de pieles. De haber sido unos animales grandes o pues en tamaño para que pudieran cubrirse. Y entonces ahí vemos el primer sacrificio
del inocente por el culpable, que Dios proveyó. Fue Dios quien lo hizo. Y desde el comienzo ya Dios pues empezó a tener esa misericordia sobre el hombre, sobre lo que él había creado. Y aún así, pues bueno, el esfuerzo que hizo el hombre por cubrirse no le valió nada. Quiso excusarse ante Dios, culpando a la mujer culpando a la serpiente, todos echándose la culpa por sus faltas. Y alguien inocente fue quien pagó con muerte, con su sangre. Y eso está aquí en la Biblia. Si usted continúa leyendo todo el capítulo, ahí usted ve lo que pasó. Desde el 2 al 3, cómo sucedió cuando es creado el hombre, cuando desobedece, y cómo Dios los echa fuera del huerto que había dispuesto para el hombre, para que lo labrase. Vamos a leer en Isaías, el capítulo 53 de Isaías, del versículo 3 al 9. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí vemos todo lo que Jesucristo padeció. Esto fue escrito casi 500 años antes de que sucediera la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios ya estaba diciéndole al pueblo de Israel cómo iba a ser ese sacrificio, que ya los sacrificios de animales que ellos hacían no eran suficientes, sino que tenía que ser un sacrificio perfecto por toda la humanidad. Y pues bueno, aquí detalladamente dice lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Algo pues que en la Biblia lo registra, y usted se pone a pensar 500 años y sucedió de igual manera como está escrito. Pues Dios, en su gran misericordia, muestra su amor a la humanidad, muestra su amor a su creación, enviando a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad. Aquí vemos cómo dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, nuestras enfermedades. Y al último, aquí en el versículo 9, dice que el inocente, que era inocente, llevó los pecados de todos nosotros, de todo mi pueblo, dice aquí la Biblia, pero se refiere a los pecados de la humanidad,
Cristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Murió por usted y por mí, por todas las personas. Lo hizo por amor. Dice la Biblia que lo amamos porque Él nos amó primero. Ese es el amor de Dios, que aun siendo culpables, la Biblia lo dice, Cristo murió por nosotros. Qué grande amor es ese. Ese es el amor de Dios solamente, que se demuestra de esa manera a la humanidad. Porque cuando Adán y Eva desobedecieron, también la relación que tenía Dios con la humanidad, con Adán y Eva, se cortó. Ya no era la misma esa relación. Ya no se hablaba de igual manera con Dios. Ya Dios les hablaba diferente. Ya no era lo mismo esa relación que habían tenido en el huerto. Pero a causa de la desobediencia fue lo que sucedió. Fue cuando le advierte al hombre, ¿sabes qué? No lo hagas porque vas a morir. Vas a morir, ciertamente morirás. Y todo eso afectó a la creación. Ciertamente morirás. Entonces entró la muerte espiritual. Las personas que a Dios, bueno, se puede decir que no les llaman la atención las cosas de Dios. Esas personas que están muertas espiritualmente, que dicen que no es cierto, que Dios no existe, que quién va a creer eso. Esas espiritualmente están muertas, no sienten nada por las cosas de Dios. En lo moral, pues vemos cómo la tierra se degradó después de estos capítulos. Dices que todos los pensamientos del hombre eran continuo al mal, se mataban entre sí. Era lo que Dios le había advertido a Adán, que no hiciera. En cuanto a lo social, las diferencias sociales, la opresión del rico sobre el pobre, los abusos de autoridad, lo relacional, las relaciones entre familias, entre grupos de diferentes razas, como lo vemos hoy en día. Todo eso, que hasta vimos cómo Caín mató a Abel, ahí. Eso se lo había advertido Dios. Y lo físico, pues que físicamente vamos a morir. Le dijo Dios que iba a volver al polvo de donde lo había sacado. Se iba a deshacer. Todo eso fue advertido. Y todo eso, pues, aún así el hombre desobedeció. Y fueron las consecuencias que vinieron. Fue la desobediencia y la sumisión a la petición de la serpiente, lo que hizo que todo lo que Dios le había delegado al hombre, lo que todo le había puesto a su disposición, fuera maldito. Fuera maldito, y entonces se le pasara a la serpiente. Se le confiscó todo al hombre. Vamos a leer en el capítulo 1 de Génesis y el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las aves que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos cómo Dios le dice al hombre ya creado, le dice: todo esto es tuyo, tú la vas a gobernar, vas a tener que gobernarla, regirla, con justicia, con amor. Pero al desobedecer Adán y Eva, todo eso que Dios les había delegado, ellos habían perdido la potestad ya sobre eso. Dios le dice
Adán que iba a ser maldita la tierra por causa de él. Le dice, por causa tuya será maldita la tierra, porque lo desobedeció. Después de que le falla y desobedece, Dios dice eso, que la tierra iba a ser maldita por causa de él. Cuando Dios creó todo, cada cosa que creaba Dios decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno. Dios no quería que nadie matara a nadie. Dios no quería que no hubiera injusticia. Dios quería que todo fuera gobernado con amor. Ese fue lo diseñado para el hombre. Todo era bueno, todo era bueno. Que no hubiera maltratos, que no hubiera nada de eso, enfermedades, nada. Pero al desobedecer, todo lo que había creado Dios, todo lo que les había puesto a su disposición, todo eso entró en maldición. En maldición, fue maldito, porque dice la Biblia, si usted continúa leyendo va a encontrar que dice, y por causa tuya será maldita la tierra. Son palabras de Dios. Y entonces todo lo que tenía el hombre ahora se le confisca y se le es entregado a la serpiente. Pues ¿y cómo se le pasó? Ahorita vamos a leer donde dice eso. Entonces se cortó la relación con Dios. El hombre ya no iba a vivir de la manera que Dios lo quería. Ya iba a entrar la injusticia, ya iba a entrar la maldad al mundo por causa de la desobediencia a la humanidad. Por esto que hicieron. Fue algo que, pues usted dice, bueno, si no hubiera desobedecido a Adán y Eva, hubiera sido todo diferente. ¿Cómo sería el mundo ahora? Bueno, eso lo va a saber si usted acepta a Cristo cuando reinemos con Cristo. Así era el diseño original para el hombre. ¿Cómo sería la vida en la tierra si no hubiera entrado el pecado a la humanidad por causa de Adán y Eva? Vamos a leer en Lucas, el capítulo 4 y versículos 5 y 6, donde esto que le acabo de leer, donde Dios lo maldice y donde todo lo que era regido por el hombre, todo lo que se le había delegado, iba a pasar a la serpiente. Pues aquí vamos a leer en Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 6. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Aquí vemos todo lo que se perdió allá en el huerto del Edén, todo lo que Dios le había delegado al hombre, lo que Dios le había puesto para que él lo rigiera, lo gobernara con justicia, con amor. Todo eso pasó. Aquí dice la Biblia. Aquí lo dice. Todo lo que me ha sido, dice. Porque a mí me ha sido entregada toda esta gloria, toda esta potestad de los reinos de la tierra. Y a quien quiero la doy. Aquí vemos a quién pasó. A quién pasó todo eso que desde un principio Dios se lo había delegado. Y ellos lo perdieron de esa manera. Y entonces, si usted dice, ¿cómo es así? Pues la Biblia en muchos versículos, en varios, dice que el príncipe de este siglo es Satanás. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo. Vamos a leer en Juan 12, 27 y 31. Juan 12 del versículo 27
al 31. Nuestro Señor Jesucristo hablando: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí nuestro Señor Jesucristo hablando que cuando su sacrificio fuera consumado, todo eso que el hombre había perdido, la relación con Dios, los beneficios que tenía con Dios, mediante el sacrificio, se iba a recuperar. Aquí lo estaba diciendo, que el príncipe de este mundo, una vez más, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que cuando el hombre perdió toda esa potestad, ese poder de gobernar y sojuzgar la tierra con justicia, todo eso lo perdió y pasó a la serpiente. Y aquí ya hemos leído 2 versículos. Ahora dice: ¿por qué serpiente? ¿Por qué no dice el diablo? Aquí dice que el diablo, acá dice que la serpiente. Vamos a Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos cómo se refiere. Dice: la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. Aquí ya vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, corroboradas. Y en Primera de Juan, en el 14:30, también dice que este mundo está regido por el maligno. Lo leo, Primera de Juan, ...15, 19 y 20... Perdón, Primera de Juan 15... Primera de Juan 5, 19 y 20... Versículos del 19 al 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí vemos cómo el apóstol Juan se refiere una vez más, que dice que el mundo está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Desde el comienzo, desde que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, todo eso que fue delegado al hombre, todo eso que el hombre tenía para regir la tierra, pasó a las manos o al poder de Satanás, del diablo. Por eso es que se ve ahora tanta injusticia, tanta desigualdad, tanta opresión, tanta maldad, tanta arrogancia. Todo por eso. Porque lo original fue distorsionado por la desobediencia de Adán y Eva. Cambió todo. Se echó a perder la relación con Dios. Y ahora usted se preguntará: bueno, ¿y ahora esa relación con Dios cómo es? ¿Cómo puedo yo corregir esa relación con Dios? Pues usted por sus propios esfuerzos no puede hacer nada. Porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Lo que tiene que hacer usted es morir al yo, al egoísmo. Morir a eso, a usted mismo. A vencer su orgullo, a doblegar su orgullo y reconocer que usted es pecador, que usted necesita de Dios. Porque
como al principio, Adán y Eva, Dios les proveyó pieles para cubrirse. Ahora, ese amor de Dios, el mismo amor de Dios, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, le ofrece a usted esa relación. Esa relación que se había perdido. Pero está en usted, en morir al yo, en morir a ese egoísmo, a doblegar su orgullo y a reconocer de que usted es un pecador y que necesita la salvación de Dios. Usted decir, bueno, si yo soy bueno, si yo... Eso está por demás. Fue lo que hizo Adán y Eva. Ellos trataron de cubrirse por ellos mismos, por sus propios medios. Sí, se tejieron ahí unas hojas para cubrirse, pero eso no les valió, eso no era suficiente. Eso no es suficiente, no es suficiente. Decir que usted está bien con Dios, que no hacen mal al prójimo, que no. Pero si usted no se ha arrepentido, no ha entregado su vida a Cristo, usted está en las mismas. Pero ve el amor de Dios, que usted siendo culpable, como leímos en Isaías, que Cristo llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Su Hijo derramó su sangre, Él murió por sus pecados. Pero no porque Cristo haya muerto, no quiere decir que ya todos son salvos. No quiere decir que ya todos están libres. Vamos a leer en Romanos, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos explica que son para el perdón, está a disposición de toda la gente, pero es a quienes reciben ese don de la gracia, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a los que creen en el Señor. Porque dice, así como cuando Adán y Eva, cuando abundó el pecado, abundó la gracia, así igualmente en el día de hoy. En el día de hoy, cuando el mundo está descarriado, como leíamos en Isaías, que todos como ovejas perdidas, sin nadie que nos corrigiera, sin nadie que nos cuidara, que nos salvara, descarriadas. De igual manera, Dios, en su gracia, en su misericordia,
Dios tiene el perdón de pecados a su disposición por medio de la sangre de Jesucristo. Pero dice que a los que creen en su gracia, a los que creen en que Dios envió a su Hijo, a los que creen en ese perdón mediante la sangre de Cristo, a los que creen en el Señor, a ellos, no a toda la humanidad, porque es cierto, dice la Biblia que Cristo murió por todos los pecados, ¿sí? Por todos los pecados de la humanidad, pero aquí lo dice el apóstol Pablo bien claro, que a todos a los que creen en el don de la gracia, en Jesucristo, nuestro Señor. La Biblia nos enseña dos cosas que son muy ciertas, que Dios es amor y que Dios es salvador y el hombre es pecador. Esas son las verdades que nos enseña la Biblia. Y usted, al reconocer que usted ha fallado, que usted no está a cuentas con Dios, pues es el tiempo de reconocer que usted necesita salvación, que usted necesita perdón. Y pues, como le digo, usted solo tiene que morir al yo, usted no tiene que hacer nada, nada más eso, el costarle morir a usted mismo, poner a Dios en su vida, en primer lugar, aceptar ese regalo de la salvación, de la vida eterna, arrepintiéndose, pidiéndole perdón, porque el sacrificio ya fue hecho. El sacrificio ya fue hecho. Ya nada más es eso, el morir a usted mismo. El qué dirán, que la gente diga lo que quiera. Ellos no lo van a salvar a usted cuando esté allá en el lugar separado de la presencia de Dios. Ellos no van a poder hacer nada. Y al contrario, ellos creen que van a seguir haciendo lo que están haciendo aquí, disfrutando y burlándose y haciendo... No. Allá dice que el lloro y el crujir de dientes no cesará. Imagínense cómo será eso. La Biblia muestra el infierno en cosas para que uno lo pueda entender. Así como habla de la vida eterna, cómo será en la presencia de Dios. Algo que uno pueda captar, que uno pueda imaginarse. Pero eso, cuando usted esté en el infierno, eso va a ser inimaginable, el dolor, el sufrimiento. No va a ser usted lo que usted quiera. No va a andar parrandeando, no va a andar haciendo como aquí, le place, no. Allá va a estar usted sufriendo, llorando. Y igual manera, los que aceptan a Cristo van a estar en algo demasiado bello, que lo que alcanzamos a leer aquí en la Biblia, para que lo entendamos, allá será mucho más esa gloria, estar en la presencia de Dios. Así es que es decisión de usted, como fue la decisión de Adán y Eva de desobedecer, ahora es la misma decisión que usted puede tomar, de aceptar lo que Dios ya ha hecho por usted, lo que Cristo vino a hacer en la cruz, a morir por sus pecados. Si es que acepte el regalo de Dios, acepte la vida eterna, reconozca que usted ha pecado, que le ha fallado a Dios y arrepiéntase. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, el amor de Dios, que Dios es salvador y que el hombre es pecador. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por ese grande amor, Señor, que nos has dado mediante tu Hijo, que has puesto a disposición, Señor, ese regalo de la vida eterna, para estar en tu presencia, Señor, para, Señor, poder hablar contigo cada día, para poder, Señor, depender de ti, Señor, y no en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Eso, Padre, te damos gracias, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Y de la misma manera, Padre, te pido por aquellas personas que han escuchado tu palabra, a quienes se les ha hablado, Señor, de tu amor, de tu perdón. Lo único que tienen que hacer ellos, Señor, es arrepentirse, es morir al egoísmo, es morir al yo, y reconocer, Señor, que han fallado. Reconocer, Padre, que sin ti, Señor, alejados de tu presencia, nada pueden hacer. Que tú les ofreces el amor incondicional mediante la sangre de tu Hijo, Padre amado.
que puedan ellos ver esa mano de amor, esos brazos de compasión que solo tú, Señor, puedes dar. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que los ayudes y que tu Santo Espíritu les muestre, Señor, ese grande amor que tú has demostrado mediante tu Hijo en la cruz por ellos. En nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, te damos gracias. Amén.